Dios quiere que sin sombra de duda, sepamos que Él desea sanarnos y proveer para todas nuestras necesidades. Dios quiere que aprendamos a través de las Escrituras cómo podemos poseer salud y provisión hoy, no tratando de ganarlas o merecerlas, porque ese no es el método de Dios. Dios quiere que a través de las Escrituras hoy aprendamos cómo podemos poseer salud y provisión en todas nuestras necesidades, no tratando de ganarlas ni merecerlas, porque ese no es el camino de Dios. ¿Quedó claro? El camino de Dios no es que busques sus bendiciones tratando de ganártelas con tus buenas obras o con tus buenas acciones, o que trates de merecerlas porque tú eres muy bueno. Digas, es que yo me lo merezco. Si yo trabajo en la iglesia, yo sirvo, yo soy muy buen trabajador, muy buen empleado, me lo merezco. Yo soy un buen padre, yo soy un buen hijo, Ese no es el camino de Dios. Por eso Dios quiere que simplemente sepas que escuchando su palabra, creyendo en su palabra y hablando acerca de la obra completa y terminada que su palabra nos habla, que Jesús cumplió en la cruz del Calvario, entonces vamos a recibir toda bendición y toda provisión y toda sanidad en nuestras vidas, cuando nosotros, vuelvo a repetir, escuchemos su palabra, creamos su palabra y hablemos acerca del sacrificio de Cristo que hizo, completando la obra, que ganó para nosotros la sanidad y la provisión para todas nuestras necesidades. O sea que nosotros no tenemos que ganar ni merecer. Es simple y sencillamente una palabrita de 2 letras: creer, o sea, tener fe. Lo que dice Apocalipsis capítulo 12:11 es fundamental para que nosotros aprendamos a vencer al enemigo que desea robarnos, hurtarnos las bendiciones que Dios tiene preparadas de provisión, de prosperidad, de sanidad que Dios quiere que poseamos. Por eso el título del mensaje es: recibe la sanidad y la provisión que Dios quiere que tengas. Recibe la sanidad y la provisión que Dios quiere que tengas. Según Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es una expresión que se encuentra en Apocalipsis 12:11, donde el ángel o el espíritu que llevó al apóstol Juan al cielo para que viera las cosas que iban a suceder, a Juan se le reveló, y nosotros lo tenemos escrito en ese libro, las cosas que iban a suceder, el final de los tiempos. Y dice que cuando iba allá en el cielo, frente al trono, había una multitud de personas de toda lengua y nación que estaban alabando a Dios. Y le habla estas palabras y dice: ¿y esos quiénes son? Son los mártires de todos los tiempos. Son la gente que se ha entregado a Jesucristo y vencieron. Son los vencedores.
por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. O sea que ahí tenemos una enseñanza escritural en la cual cómo podemos vencer al enemigo, simple y sencillamente por la sangre del Cordero. Que nuestra fe esté puesta no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en cómo nos comportamos, no en cómo hacemos la guerra espiritual. Y si la hacemos, vamos a vencer al enemigo cuando nosotros confiemos en la sangre de Jesucristo, que nos da el poder y autoridad para sacar a los demonios de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros pensamientos, de nuestros negocios, los echemos fuera y seamos libres para recibir las bendiciones de prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando dice la palabra y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, estamos declarando y hablando lo que Él hizo por nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Por eso continúa diciendo la Escritura, y por la palabra del testimonio de ellos. Quiere decir que la palabra de nuestro testimonio es poderosa. Dios la pone no superior a la sangre, porque nunca va a ser posible, pero sí la pone como una mancuerna poderosa, algo que está unido a la sangre, a la fe que tenemos en la sangre de Jesucristo, que es poderosa, el testimonio que nosotros hemos dado, y que aquellas almas que estaban ahí abajo del trono estaban glorificando al Padre, glorificando al Hijo, glorificando eternamente. El testimonio de aquel ángel le dijo a Juan: ellos han vencido por medio de la sangre y por la palabra de su testimonio. Quiere decir que aquellas personas estuvieron hablando de lo que Cristo había hecho en sus vidas a través de la sangre del Hijo de Dios, de lo que Él estuvo haciendo en ellos. Y ahora nosotros podemos decir, el testimonio que nosotros tenemos es confiar en la sangre, y el testimonio es decirle a la gente de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Eso es un testimonio hablado, práctico, real y poderoso, que derrota al enemigo y derrota cualquier controversia que se quiera levantar ante tu declaración de fe. Si tú dices: yo creo en la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado y que me dio libertad, y ahora vivo en la libertad, ahora vivo en victoria. Lo que antes era, ya no soy. Si antes era un borracho, un alcohólico, por el poder de la sangre de Cristo, ahora cuántas personas han y pueden declarar que son libres del alcoholismo, que son libres de las drogas, que son libres del adulterio, que son libres de las mentiras, que son libres del rencor, que son libres del odio, que son libres de la amargura, que son libres de la murmuración, que son libres de tantos y tantos pecados que el diablo nos tenía sumidos y nos estaba llevando a la muerte y a la condenación eterna. Ese testimonio tiene un valor que el diablo mismo no puede rebatir, porque el cambio ha sido en nuestras vidas. Es el valor del testimonio. Imagínense cómo podemos vencer al enemigo por medio de la sangre de Cristo, y vean cómo está presente siempre la sangre de Cristo. Por eso decíamos anteriormente, ¿cómo podemos vencer y cómo podemos recibir la salud y la provisión de hoy? Hoy, escuchando la palabra, creyéndola y hablando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esto es fundamental. Dáselo fuerte, no te quedes. En la época en la que el pueblo estaba conquistando la tierra de Canaán,
Josué y Caleb, hijos de Israel, que conquistaron toda la tierra, los hijos de Israel cuando conquistaron toda la tierra, ellos entraron y Josué dirigiendo las batallas, Caleb apoyándolo a él, pero nos dice la Escritura que no la poseyeron por completo. Esto representa hoy la batalla que ha sido ganada por el Señor, pero hay aún mucha tierra que son bendiciones, promesas de Dios que todavía no hemos poseído. La palabra de Dios nos dice, no tengo la cita aquí, no sé por qué no la anoté, pero nos habla la historia allí en que Josué y Caleb llegaron y hubo una porción de la palabra que dice que Josué había conquistado la tierra, pero había mucha tierra que todavía no habían poseído. Quiere decir que aunque la había conquistado, todavía no habían tomado posesión de aquellas, y al no tomar posesión todavía había gente que estaba habitando la tierra de Canaán, que todavía estaban ocupando la tierra de bendición que Dios había preparado para ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está la aplicación para este mensaje de hoy? Es que así Jesucristo ya ganó para nosotros todas las bendiciones en la cruz del Calvario. Pero muchos de nosotros no las conquistamos porque no las conocemos. No conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros. No hemos actuado en fe, creyendo que lo que Él ha dicho es una verdad y es una realidad. Porque nuestra parte hoy es creer todo lo que Jesús logró para nosotros en la cruz, y debemos de creer que todo lo que logró para nosotros en la cruz es verdad, y debemos estar contentos y agradecidos por ello. No es nada más una simple historia, es verdad, y nuestra parte es no preocuparnos por la manifestación de esas bendiciones, porque esa es la parte de Dios. Esa es la parte de Dios. Él se va a encargar de manifestar en nuestras vidas todas las bendiciones que Él ha declarado para nosotros. Por ejemplo, Isaías 41:10, un texto muy poderoso que nosotros hemos leído y hemos escuchado muchas veces, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Poderoso. Si seguimos leyendo, vamos a ver otra porción y dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo, o sea, tus enemigos. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Y cuál es el reino de Dios? Cuando tú dejes de tener el control de tu vida, cuando tú decidas decirle: Señor Jesús, tú eres mi Dios,
mi Señor, que quiere decir mi Rey y mi Salvador, en ese momento tú te estás sometiendo a Él, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces el reino se va a manifestar, porque el Rey trae la bendición para sus súbditos. El Rey, el buen Rey, es el que provee para su pueblo, es el que hace la guerra y trae tesoros para bendecir a su pueblo. Y el Señor está ahora conquistando la tierra para que nosotros la poseamos, y esa tierra que no había conquistado todavía totalmente Josué, Caleb, al final de la conquista de la tierra, le dijo a Josué, cuando él ya estaba viejo: ¿sabes qué? Dame ese monte, porque cuando yo tenía 40 años, Moisés me dijo que él me lo iba a dar. Y quiero decirte que hoy mi fuerza está para entrar y salir, para guerrear y conquistar, tan fuerte como yo estaba a los 40 años y tenía 85 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que Dios le había dicho que le iba a entregar ese monte, y Dios le había preservado la fuerza, la habilidad, la capacidad. ¿Y saben qué pasó? Lo conquistó. Y no nada más lo conquistó para él, lo conquistó y le dio una porción a su hija, porque él dijo: el que me ayude a conquistar esta parte, le voy a dar la mano de mi hija. Y creo que se llamaba Otoniel, ¿verdad? Otoniel le dio la mano de su hija. Pues su hija, muy lista, va y le dice a su papá Caleb, y le dice: ya me diste esta porción de la tierra, pero como que no tiene agua, dame las aguas, el río de lo que está allá arriba. ¿Saben qué valor tiene una tierra que tiene riego? Una tierra que siempre va a estar fértil, una tierra que va a cumplir lo que dice el Salmo 1. Dice que serán verdes porque estarán junto a las aguas, que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagan, ¿qué? Prosperará. ¿Eso de quién dependía? ¿De ellos o de Dios? De Dios. Es lo que Dios te está diciendo esta noche. Las bendiciones de Dios no te las vas a ganar tú. Él va a hacer que se cumplan en tu vida. Lo que tú tienes que hacer es creer, y creer que Él lo va a hacer. Amén. En Mateo, Lucas 4, 16 al 30. Vamos a empezar a ver una serie de eventos que se presentaron en esta porción de la Sagrada Escritura. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y salían de su boca. Ahí nos quedamos un momento. Dice: y decían. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y llegó a la sinagoga. Él desde niño asistía a esa sinagoga. Toda la gente de aquella ciudad de Nazaret lo conocían, sabían quién era,
conocían a María, conocían a sus medios hermanos, porque no eran sus hermanos directos, eran hijos de María igual que él. Dice la Biblia están los nombres de ellos, porque eran hijos de José. Cuando ella tuvo a Jesús, tuvo relaciones con José y tuvo hermanos, eran sus medios hermanos. Y ahí encontramos que todo en la ciudad conocían a Jesús y a sus hermanos y a María. Su padre, para esa altura, su padre José, no se vuelve a mencionar. Todos los estudiosos dicen que a lo mejor ya habría muerto antes. ¿Qué es lo que pasa? Que él llegó, se sienta después de que había hecho un ministerio poderoso allá por la ciudad de Capernaum, había estado haciendo milagros, señales portentosas, gloriosas, y llegó a su ciudad, queriendo bendecirlos, queriendo derramar su gracia, todo lo que él tenía como el Dios eterno que él es y que él era. En ese momento llegó y dice que entró a la sinagoga. Y en la sinagoga en aquellos tiempos acostumbraban, porque aunque tenían un rabí responsable, ellos se acostumbraban a que cuando llegaba alguien le entregaban las escrituras para que la leyeran. Ya que la leyeran, dice que cuando se entregó él el rollo, leyó Isaías, pero dice que encontró aquella parte, quiere decir que la buscó. Y al buscarla encontró aquella parte que hablaba de una porción mesiánica que los judíos habían estado esperando desde aquellas declaraciones. Isaías escribió 700 años antes de que Jesucristo estuviera sentado en ese lugar, allí en Nazaret. De tal manera que dice que se sentó, y cuando alguien se sentaba después de haber leído, era el tiempo de que diera la palabra, diera la interpretación o de lo que Dios le estaba haciendo entender para la enseñanza de aquello. Cuando él empieza a declarar esto que es portentoso, glorioso, porque durante siglos, óiganlo, siglos habían estado esperando la nación de Israel la venida del Mesías, del que vendría del cielo a rescatarlos, a liberarlos, a mostrar el poder glorioso del Dios de Israel, que había abierto el mar, que había enviado las plagas, que los había guiado en el desierto. Ellos sabían quién era Él y estaban esperando su venida de la promesa que les habían dado. Entonces Él dijo: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ellos sabían que esa era una profecía mesiánica que estaba en el rollo que le habían dado. Ellos pensaban que estaba leyendo solamente, pero Jesucristo estaba haciendo una declaración sobre su persona, porque dice: me ha enviado a sanar, a pregonar, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó a los ojos de todos ellos y comenzó a decirles, imagínense, comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos se choquearon en ese momento. Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. La palabra Mesías era el que iba a venir del cielo en hebreo. La palabra Cristo quiere decir el que desciende, el que baja del cielo. Entonces por eso se le conocía a él, a Jesús, el prometido que iba a venir, el que había descendido del cielo. Por eso se le llamaba Jesús Cristo. De tal manera que lo encontramos a él en ese momento diciendo: hoy se ha cumplido una gran proclamación. Y se quedaron asombrados y dijeron: no cabe duda que está hablando con autoridad, está hablando con sabiduría, está hablando, y dice, palabras de gracia, palabras de bendición, palabras de misericordia, palabras que ellos les estaban
recibiendo como un manantial de agua fresca en sus vidas. Pero cuando Él empieza a dar la revelación de quién era Él, luego empieza a intervenir la naturaleza humana. Y dice que cuando ellos estaban ahí pensando y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Jesús estaba interpretando por el Espíritu lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban cavilando, lo que ellos estaban en su interior diciendo: bueno, ¿cómo está diciendo que Él es el Mesías? Si nosotros conocemos a su familia, conocemos a sus hermanos, lo conocemos a Él desde que era niño, conocemos la carpintería donde trabajó con su padre, lo conocimos a Él trabajando como carpintero. ¿Cómo es que Él está diciendo que es el enviado del cielo? Y entonces Jesús se adelanta, sabiendo lo que pensaban, y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Como quien dice, le estaban diciendo: si tú dices que eres, demuéstranos que eres. Haz milagros como estuviste haciendo en Capernaum. Haz sanidades, muéstrate poderoso aquí delante de nosotros. Y les sigue diciendo, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, mas él pasó por en medio de ellos. Jesús fue despreciado, Jesús fue menospreciado, Jesús le fue negado su declaración. Y quiero decirte que el mundo no entiende, no comprende los caminos de la gracia que Dios tiene para nosotros. Te juzgan, te valoran por quién eres, por qué estudiaste, por qué es lo que tienes, por qué es lo que no tienen. Pero quiero decirte que Dios puede a ti usarte hoy, sin importar cuán oscuro haya sido o turbio o manchado tu pasado, sea tu origen. Dios puede usarte, no importa que no tengas grandes cosas en tu vida. Dios, cuando te encuentras con Él y Él te toca, Dios puede glorificar su nombre contigo. Si tú estás diciendo: hoy mi vida está arruinada, ya no sirvo para nada, he echado a perder todas las oportunidades que la vida me ha dado, debes de saber que el autor de la vida es Dios, y Él quiere y puede usarte para su gloria. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere darte una nueva oportunidad para que seas bendecido por Él y seas de bendición. Pero cuando nuestra confianza está en lo natural, cuando nuestra confianza está en nosotros mismos, cuando nuestra confianza está en la personalidad humana, impedimos que la gracia de Dios fluya
hacia nuestras vidas y Él realice los milagros que Él quiere hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué pasó con todas estas gentes allá en Nazaret? Negaron la personalidad de lo que Él estaba declarando. Confiaron en su conocimiento. Confiaron en el saber quién era Él, cómo le habían visto, cómo le habían conocido. Entonces, cuando Él les dice, sí, seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, como diciendo, a ver, demuéstranos que eres, que realmente dicen todo lo que dicen de ti, que tú eres y que tú haces. Entonces Él les contestó y les dijo, seguramente me dirán, pero les voy a decir, el refrán dice que nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es reconocido como profeta en su propia tierra. Por eso Él les estaba diciendo, ustedes no me quieren reconocer lo que yo soy y lo que tengo para ustedes. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su confianza en Él y no en la palabra que les estaba declarando, que les estaba diciendo, una palabra clarísima: yo soy el ungido. Y cuando tú eres el ungido, la gente se te quedó mirando como se le quedaron mirando a Él. Él dijo, Dios me ha capacitado para sanar, para liberar, para hacer grandes prodigios en medio de ustedes, pero no le creyeron, confiaron más en sí mismos. Por eso encontramos que lo podemos ver en la vida de dos personajes que rápidamente vamos a meditar, cómo pusieron su confianza en ellos o su confianza en otros hombres en vez de confiar en Dios. En primer lugar encontramos en Jueces del 1 al 4, Jueces 1 del 1 al 4, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra ¿en quién? En sus manos. Judá subirá. Yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron con ellos a 10,000 hombres. La realidad es que al avanzar el tiempo, se manifestó que Judá no tuvo las bendiciones que Dios había preparado para él, porque la orden de Dios había sido clara, que suba Judá y yo voy a entregar en su mano. Pero él dice, aunque Dios dice que yo vaya, ¿por qué fue a buscar a su hermano? Su confianza ya no fue totalmente puesta en Dios, sino que fue a buscar a Simeón su hermano, aunque Dios no dejó de glorificar su nombre, porque le había dicho que en la mano de Judá lo iba a entregar, y por Judá es que Dios le dio la victoria, no por Simeón. Así es que nosotros tenemos que aprender que las bendiciones de Dios están dadas cuando nosotros creemos y confiamos en la palabra que Él nos ha dado y no estemos buscando componer las cosas que Dios nos da. Hubo otro hombre llamado Barak, también allá en Jueces capítulo 4, gobernaba en aquel tiempo Israel,
una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentar bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros, su ejército, y lo entregaré en tu mano. Barac le respondió a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esta mujer, que era una juez, una de las jueces de Israel, seguramente se rascó la cabeza, se agarró su trenza, se la jaló y dijo: este hombre al cual Dios ya lo llamó, y yo lo tengo que estar recordando que haga lo que ya Dios le ha dicho. Dios le ha dicho que vaya, que le va a dar la victoria sobre aquel rey que había estado lastimando a la nación de Israel. Y dice que fue Barac y le dijo: sí, Débora, sí voy, pero tú eres la profetisa de Israel, tú eres la que me estás dando el mensaje, Dios te habló a ti. Sí voy a la guerra, pero si tú vas conmigo, cuando Dios claramente le había dicho que iba a entregar, que juntara 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, que hiciera ese ejército y que se fuera al arroyo de Sison, o de algo así se llama el arroyo ese, y que ahí iba a traer a Sísara para que llegara y él lo emboscara y lo derrotara. Y entonces Débora dijo: este hombre no entiende que la bendición es oír la voz de Dios y creerle. La bendición es oír la voz de Dios y ¿qué? La bendición es oír la voz de Dios y dice: yo voy contigo. Y dice que se libró la batalla y que este Sísara, el capitán del ejército de Javín, era un general, era un capitán, ahí le llaman capitán, pero era cruel y era un hombre de guerra muy importante. Y dice que cuando estaban derrotando al ejército, dice que este Sísara huyó y se fue y se ocultó en una casa por ahí, y en esa casa dice que lo recibió una mujer llamada Jael. ¿Y qué era lo que le había dicho? Retrocedamos un poco. ¿Qué le había dicho Débora, la juez de Israel, a Barac? Le dijo: voy a ir contigo, pero la gloria de este triunfo, de esta batalla, de esta guerra, las bendiciones de esta guerra, de esta batalla que tú vas a ganar, no van a ser para ti. La gloria va a ser para una mujer que profetiza. Barac pensó, dijo: va a ser la gloria para Débora, que es la juez. No le hace, yo voy. Pero no quiso ir solo, no quiso obedecer la voz de Dios. Y total que cuando Sísara se escapa, llega a una casa, lo ocultan y todo, y ahí la mujer que vivía ahí se llamaba Jael.
Y dice que cuando llegó el capitán Císara cansado, hambriento y todo, le dio de comer, lo atendió y estaba tan cansado de la batalla que se acostó y se durmió. Entonces dice que esta mujer agarró una estaca y agarró un marro, una estaca filosa, y dice que así con mucho cuidado se acercó, puso la estaca en la sien, así cerquita, agarró el marro y ¡prum!, se lo clavó en la sien y mató a Císara, el famoso capitán de Jabín, del ejército de Jabín. Y toda la gloria fue para Jael, que mató al capitán. Y aunque aquel había derrotado al ejército, la derrota era cuando capturabas al rey o capturabas al capitán, y no nada más matabas a unos soldados. Siempre se llevaba como triunfo al capitán, al jefe del ejército al cual se había derrotado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Judá y Barak son personajes que nos hablan mucho precisamente de que la provisión, la sanidad que Dios quiere que tengas es cuando nosotros pongamos nuestros ojos en Dios y no en los hombres. Así es que vemos que cuando el Señor Jesús estuvo allí en Nazaret, aquellos hombres se enojaron, dice que se les transformó su rostro y que se molestaron porque Él les reprochó y les dijo: así como ustedes están de duros, así como estaban de duros en el tiempo de la sequía, cuando hubo la hambruna aquí en la tierra de Israel, Dios envió a Elías a darle de comer a una mujer que no era judía, a una gentil. Y ellos se molestaban, se enojaban. ¿Cómo nos estás diciendo eso si tú supuestamente eres el Mesías? Precisamente dice que llegó Elías con aquella mujer y le multiplicó la harina y el aceite, le dio de comer, la alimentó, hizo un milagro portentoso cuando había muchas viudas en Israel que estaban sufriendo el hambre. Dios la mandó con una mujer que ¿qué estaba pasando? Que estaban confiando en Dios, que estaban creyéndole a Dios. Por eso Dios hizo ese milagro y aquellos hombres estaban que se purgaban. Y luego les dice: y en el tiempo también de Naamán el sirio, que era un gentil, también Dios envió a Eliseo para que Dios usó a Eliseo para que este hombre, cuando vino a la tierra de Israel, fuera sanado. Y dice: y Naamán fue sanado, pero Eliseo no lo tocó, porque la ley le impedía tocar a un leproso, porque se contaminaba. Entonces, fíjense, Jesús les estaba diciendo eso a los de Nazaret, los que estaban en la sinagoga, y entonces no lo tocó. Dice: pero le dio la orden de que fuera al río Jordán y se zambulliera 7 veces. Y dice que se zambulló 7 veces y salió limpio, sanado, por cuanto oyó la voz, obedeció. Y no nada más fue sanado de lepra, sino lo que la palabra nos enseña: cuando tú obedeces y eres sanado, también hay rejuvenecimiento en tu vida, porque Dios no nada más te sana de una enfermedad, sino que siempre trae bendición a tu cuerpo y fortaleza a tu cuerpo. Dice que salió Naamán con la piel, ¿cómo dice la palabra? De un niño, con la piel de un niño. Ahí están viendo, vemos que viene una nota de rejuvenecimiento importante. Y entonces el Señor Jesucristo dice que cuando Él les dijo eso, es 2 Reyes 5:14, nada más para que lo lean.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. No nada más le dejó la carne de un adulto sano, sino se la dejó de niño. Una piel para aguantarle muchos años más. Ni qué crema, las mujeres estarían envidiosas de Naamán. Vemos entonces que esto los irritó más. Y entonces que lo agarraron, lo empezaron a empujar y empujar, salieron de la sinagoga. Y está cerca de la sinagoga, hay como unos, 300, 400 metros, donde hay un despeñadero, una parte grande, alta, altísima, donde hay piedras allá abajo. Tendrá como unos, calculamos por lo que hemos visto en varias grabaciones. Le preguntaba a Lupita, porque estuvimos en Nazaret, y dije, no recuerdo si cuando vimos el despeñadero, si lo vi en una película o lo vi en una grabación, pero se veía completamente el despeñadero. Y hasta ahí empujaron a Jesús. Iba la multitud que salió de la sinagoga, iban detrás de él, y cuando llegaron a un punto a echarlo para la muerte, dice la Biblia que él se volteó y caminó. Ninguno osó tocarlo. Nadie osó tocarlo. Querían matarlo, pero él se volteó, siendo quien él era, sabiendo quién él era, la autoridad que él tenía. Caminó y simple y sencillamente abrieron camino y salió. Y fue a la siguiente ciudad, donde hizo muchos milagros que no pudo hacer en su ciudad natal, donde se crió, por causa de la incredulidad de ellos. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta noche, a ti y a mí. Dios nos está dando una palabra en esta noche. Yo soy el profetizado, yo soy Jesús. Y estamos recibiendo en esta noche este mensaje para que tú sepas que Él quiere sanarte y que Él quiere liberarte. Por eso vemos que el corazón de Dios es que tengamos sanidad y provisión. Que en esta iglesia, Mijes, tengamos ministerios poderosos de sanidad y prosperidad. Porque Él dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os podrá hacer frente. Y luego dijo, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y os doy poder de echar fuera demonios. Esto es lo que la palabra de Dios. ¿A quién se lo dijo? A Mijes. A Mijes. Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice? Juan 10, 10. Son palabras que están escritas para el pueblo de Dios. Palabras poderosas que nosotros podemos leer. Y en esta noche, Él está aquí. Él está hablándote. Él está diciéndote, yo te he dado poder y autoridad. Mijes, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ponte de pie. Esta escritura, oye lo que te voy a decir. Esta escritura es la voluntad de Dios. Esta escritura es lo que hoy te está hablando a ti. Son la voluntad de Dios. Es que nosotros cumplamos la obra de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura que Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y ahora nos da la autoridad para que nosotros impongamos manos y demos sanidad. En esta noche hay dos cosas que Dios nos ha estado hablando. Dios quiere que tengamos provisión y sanidad. Provisión y sanidad. Por eso les leo lo siguiente. La enfermedad se va. La pobreza y la miseria se van. La enfermedad se va. La enfermedad se va. La enfermedad se va. La pobreza y la miseria se van. La pobreza y la miseria se van. En el nombre de Jesús. Al que cree, hay algunos de ustedes en esta noche que vino buscando a Dios, que vino buscando su corazón. El corazón de Dios es bendecirte. Quiero decirte que si esa es tu necesidad, ser sanado, pasa al frente. Pasa al frente. Si tienes una necesidad financiera y quieres que Dios te saque adelante, pasa al frente. Pasa al frente. Es creer. Las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. Esta noche es una noche de victoria. Si puedes creer, esta noche es una noche de milagros. Los cielos se abrirán. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, Sanidad y prosperidad. si puedes creer, Sanidad y prosperidad. El milagro de la viuda de Sarepta fue un milagro de provisión. A eso se llama prosperidad. El milagro de Naamán es un milagro de sanidad. En ambos casos es la fe en la palabra de Dios. Tú vas a recibir tu milagro esta noche
Si tú estás creyendo que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Con fe, si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer. Sí, sí. Reciban su milagro, créanme. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes, con una palabra será suficiente. El poder de los cielos y de la tierra se desencadena debido a que nuestro Señor Jesús pagó toda deuda en la cruz del Calvario. Él ganó y compró para nosotros toda bendición física, material, espiritual, mental, emocional. Toda sanidad es dada a todo aquel que cree. Confía en Él. Si el milagro sucede en este momento, dale la gloria a Dios. Va a suceder sin dudarlo. Hoy comienza. Puede tardarse días, semanas,
o tal vez meses, dependiendo. Pero una cosa sí te digo, no dejes de creer. No dejes de creer y de glorificar el nombre de nuestro Señor, porque al que cree, todo le es posible. Y esta noche Él está aquí, poderoso, poderoso. El diablo quiso impedir esta gloriosa noche de milagros, de sanidades, de prosperidad financiera. Empieza a ver desde mañana la obra del Señor en tu vida. Y esta noche yo los bendigo, que tengan una noche de paz, de recogimiento, de descanso, de gozo. Que tengan una noche especial. Acuéstense alabándolo, dándole gracias. En el nombre de Jesús todos decimos amén.